que viene el Mundial y salir en una convocatoria. Llegar acá yo creo que es difícil y lo he visto y me ha costado. Y sé que no es poca cosa, entonces cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme, cuando llego a vivir todo esto, para mí como que me motiva a querer estar siempre cerca de esto, siempre estar involucrado. Entonces creo que lo voy a aportar con orgullo las veces que me toque estar acá y con el sentimiento, pues, o sea, saber lo que estoy representando y hacerlo de bueno. Yo, fíjate, los partidos, sea aquí o sea en mi club, los tomo igual. Siempre son como una final, siempre trato de hacerme sentir que me juego todo y creo que también por eso estoy acá. Entonces, este partido, aunque sea aunque sea una convocatoria y una estancia corta, lo voy a hacer igual como una final. No para impresionar a nadie o no para hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo dar y lo que puedo aportar, nada más, nada extra de lo que venía haciendo. Uno de los prospectos interesantes que tiene el fútbol mexicano y que ha crecido a partir de la estabilidad de un club que reorganizó las cosas como el Guadalajara y que encontró un líder que es estupendo en este momento para darle al Guadalajara corto, mediano y largo plazo, y el fútbol mexicano lo celebra. Desiree Monsiváis, Ricardo Peláez, León Lecanda, Roberto Gómez Junco, bienvenidos todos a Equipo F, a Equipo Fútbol y las noticias sobre la Copa del Mundo, la situación actual. León preocupa, inquieta, siempre dándole la dimensión a los temas, sin exagerar, pero tampoco sin menospreciarlo, claro, que evidentemente nos inquieta a todos y que es noticia en todas partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos, León, el día de hoy? Sí, a ver, indudablemente es una información en desarrollo, Javier, y entonces está cambiando en cada momento. Lo que nosotros hacemos de una manera responsable en ESPN es comunicar lo que está sucediendo sin matices. Esto es lo último. Hace aproximadamente 30 minutos la Federación Portuguesa de Fútbol ha posteado un boletín oficial en donde esencialmente dice, Javier, que está preocupada por los acontecimientos de violencia que están ocurriendo en México, que está monitoreando de cerca la situación y que la decisión sobre la realización del partido del próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte dependerá en buena medida, uno, de lo que le comunique el gobierno portugués a su federación y dos, en salvaguardar la integridad de toda la delegación, que es de 74 personas, Javier. Son 74 personas las que vienen, 26 jugadores y el resto de parte de federativos, staff, cuerpo técnico, etc. Dice, la absoluta prioridad es las... Van a exagerar en las medidas de precaución, ¿no? Sí. Es el criterio rector, dicen los portugueses. No nos olvidemos que ya el domingo que entra es 1 de marzo. Sí. Entonces, se nos vienen las semanas, pero en una velocidad impresionante con el tema de la repesca, que también el tema de la repesca, se está diciendo, está siendo analizado día a día. Claro, que como hay todo un tema de preparación, logística, etcétera, pues estas decisiones tendrían que ver con las próximas semanas, quizá, a más tardar las próximas 2 semanas o los próximos días. Días, sí. A ver, en cuanto, ya para cerrar el tema de Portugal, lo último que me dice a mí la Federación Mexicana de Fútbol es, estamos en contacto con la Federación Portuguesa, y les estamos brindando todas las garantías de que se va a llevar a cabo el partido con plena seguridad sobre todo eso, y lo único que está haciendo yo creo Portugal es decir, a ver, estoy preocupado, lo hago público, y es una llamada de atención para México en torno a este partido de preparación, que además es la reapertura del Estadio Banorte, ¿no? El Estadio Azteca o Ciudad de México, como se le va a llamar en el Mundial. Y respecto a FIFA, Javier, ayer publicamos, Omar Flores y yo, en ESPN Digital, y fue la noticia del día, que FIFA en Zúrich, la sede del máximo órgano del fútbol mundial, le pidió a FIFA México, a su par, un informe detallado, múltiples informes sobre lo que estaba aconteciendo en México. Esencialmente ellos estaban muy preocupados con las noticias a nivel internacional, las imágenes que llegaban desde México del día domingo, y lo que hizo Suiza fue llamar y decir toda la información corroborada, verificada, data oficial,
por parte de gobierno. Ya tuvo una reunión también con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, una videollamada, Jürgen Mainka, para decirle, a ver, hasta ahora lo que hicimos fue informar a FIFA, nos están diciendo que está en evaluación, pero por ahora, no está en riesgo la realización del repechaje ni de la Copa del Mundo, por ahora, Javier. Lo que sí podemos decir es que está bajo análisis, eso es un hecho. Bueno, pues estaremos pendientes, León, con toda responsabilidad informando desde las fuentes oficiales. Hoy la presidenta Sheinbaum en la mañana dijo, ¿no? Eso no quiere decir que mañana pudiera decir otra cosa, ¿no? Claro. Lo que hay que transmitir es, en la medida de lo posible, confianza, certidumbre, etcétera. Así es. En las condiciones del país. Lo que hace la Federación Portuguesa me parece razonable y es obvio, sí, ¿no? Por supuesto que vamos a revisar cuáles son las condiciones, pero no, están diciendo que no, es de veras, vamos a revisar de veras, Federación Portuguesa con Federación Mexicana, sí, gobierno portugués con gobierno mexicano, los distintos estratos de los gobiernos, y el gobierno mexicano, por ejemplo, con la propia Federación Mexicana. O sea, me imagino que ya hay pláticas en ese sentido, tienen que estar de común acuerdo qué tan seguro están las condiciones o no. No es nada más decir, es muy inseguro, decir es muy seguro, sí, sino realmente trabajar en eso. Espero que las distintas instancias lo estén haciendo, ¿no? De fútbol y fuera del mismo. Sí, de entrada, hablando sobre este tema de seguridad, el estado de Querétaro estaba en código rojo hasta ayer, sí, hoy ha levantado ya el código rojo, pero el operativo de seguridad en torno al partido de mañana México-Islandia, que podemos confirmar que se va a jugar con público, con el aforo máximo de 34.105 butacas, va a tener un operativo reforzado. 6 anillos en torno al estadio, que comienza el más lejano en las casetas de acceso a Querétaro, sí, y después ahí se va cerrando el cerco hasta las colonias aledañas, y por supuesto en 3 perímetros del estadio, ¿no? 3 anillos que van a ser muy estrictos, para la gente que no tenga boleto no va a poder ni acceder, y desde luego habrá muchas revisiones. ¿Por qué, digamos, ir con luz verde en este partido? Me parece que es una señal de la Federación Mexicana de Fútbol de decir, a ver, o sea, sí está complicada la situación en México, pero está bajo control. Es una señal también del gobierno mexicano de decir, podemos organizar este tipo de eventos. Claramente hay preocupación del otro lado del Océano Atlántico, ¿no? De Portugal y de Suiza. Pero, Javier, hoy la información que tenemos es, está luz verde para el repechaje y para la Copa del Mundo. No hay ninguna indicación de múltiples fuentes de que hayan echado abajo ni repechaje ni mundial. Y resulta significativo de alguna manera que Islandia, por ejemplo, checando también embajada con las autoridades locales y federales, se mantenga la selección de Islandia aquí, estén de acuerdo en jugar el partido, etcétera, ¿no? Tienen evidentemente información que de pronto no se socializa, sino donde se debe, ¿no? Por cierto, con este contexto mucho más importante, se nos ha olvidado, y creo que Infantino también ya le vale un cacahuate, y también a Mikel Arriola, que el grito sigue en todos los partidos de la Liga MX, ¿eh? Eso ya simplemente ya es parte del paisaje, ¿no? Sí. Pero ¿te acuerdas cuando se pusieron muy fuertes con el tema de multas y amenazas y vamos a suspender a México, etcétera? Ya hoy, Javi, incluso la aplicación del protocolo, ¿eh? ¿Sí? Ya hoy es, ¿sabes qué? Híjole, si pasó, haz de cuenta que no. Mira, pasó en el partido de la Conca Champions, en el Estadio Ciudad de los Deportes, América Olimpia. El de Chivas Cruz Azul pasó y pasa. Pero ni siquiera CONCACAF aplicó el protocolo. O sea, ni siquiera el árbitro detuvo el partido, sí se hizo un llamado el sonido local, pero no se paró el partido y el grito, yo estaba atrás de la portería. Pero aquí también ya ni la CONAPRED presiona en ese sentido, ¿no? Porque antes era, a ver, había un organismo, a ver, espérame, esto no lo podemos dejar pasar, etcétera. No, ahora ya es que fluya, ¿no? Juegue, que viene. A mí me parece bien que se juegue este partido en Querétaro, ¿no? Y probar eso, medidas de seguridad y todo mañana. Lo más preocupante en este momento para mí es el repechaje. ¿Habría forma o qué tan difícil sería para la FIFA decir, 2 partidos en Guadalajara, 2 en Monterrey, los 4 se juegan en Monterrey, los 4 se juegan en Estados Unidos? Sería muy difícil a estas alturas cambiar la sede de esos repechajes. Mandas un mensaje muy fuerte. No, mientras fortaleces de cara al Mundial, que es lo importante. Está bien, ¿no? pero yo creo que sería en extremo, porque si, digamos, desacreditas a Guadalajara como tal, claro, lo más importante es la seguridad. Pero si de pronto dices, mandas el mensaje y todo el mundo se entera, en Guadalajara no por ahora, luego te preguntarán, ¿y en Guadalajara? Después sí. ¿Después sí? Pues sí. O sea, porque ya me protegí, porque no es lo mismo dentro de 4 meses encarar el evento que hacerlo en un mes, que sería ese repechaje. La incertidumbre está y seguirá estando, ¿no? Porque ahora, esto...
Sí, sí, y esto es otra vez, ¿no? En desarrollo. Pues es como vayan aconteciendo los hechos, ¿no? Hoy, a mí lo que me llama la atención hasta el momento, Javi, Desi, Ricardo, Roberto, es que son las autoridades mexicanas las que han dado declaraciones públicas. Por ejemplo, la que citas de la presidenta hoy en la mañana, vamos a dar todas las garantías, no hay riesgo para nadie. La del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que ha declarado hace aproximadamente una hora, hora y media, que ellos están seguros de que se va a llevar a cabo tanto el repechaje como los 4 partidos del Mundial en Guadalajara. Ayer hubo un acto público, en Nuevo León, también con el gobernador. Y también con Samuel García diciendo Monterrey va, etcétera. Parece que hay una estrategia de comunicación, de dar certidumbre. Lo hizo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que ayer le confirmaba a nuestro compañero Heriberto Murrieta que el partido iba a puerta abierta, y también en mensajes que ha videograbado en sus cuentas oficiales. No ha habido un pronunciamiento de FIFA. Tampoco de FIFA México. Sí hay un cruce de información. Están esperando. A nivel federal. Esperando. Están evaluando. No te puedes precipitar. Eso, exactamente. Ni te puedes tardar. Entonces... y tampoco puedes echar todo en saco roto. O sea, sí están evaluando la pero situación. cualquier pronunciamiento de FIFA tiene que estar en relación a los contactos que hayan tenido con los diversos gobiernos. Y muy No sustentado. es nada más de que no me late o sí me late, sino debe haber una comunicación mucho más estrecha. Para eso es la diplomacia, ¿no? Cualquier pronunciamiento de la embajada portuguesa o de la embajada de Islandia o los japoneses que van a tener de alguna manera que ver anticipadamente en México, tiene que ser con toda estrategia y con toda calma, ¿no? Para tomar una decisión de esa envergadura. Ya no vas para atrás. Una vez que dices ya no vamos o lo que sea, ya no puedes decir, fíjate que siempre sí. Entonces están analizando, ¿no? Y es lo que corresponde. Y mira, hablando sobre la Federación Portuguesa, a mí lo que me contaban hace unos momentos es, quizás se preocuparon mucho, no tanto por lo que está pasando en occidente del país, sino porque Portugal, en el plan de viaje que tiene a México, es llegar aproximadamente 5 días antes al país, pero concentrarse en la Riviera Maya, en uno de los 2 hoteles que van a ser sede. Es más, creo entender que es el hotel que ya eligió Uruguay para la concentración, que es el Team Base Camp, como le llaman FIFA, ¿no? Entonces, Portugal lo que va a hacer es venir a la Riviera Maya y estar ahí. Y como hubo situaciones de la ola de violencia que afectaron justamente ese corredor de la Riviera Maya el día domingo, yo creo que por ahí vino la preocupación de decir, a ver, ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde está la entrada del hotel donde nos vamos a quedar? ¿Cuál es el aeropuerto al que llegamos? Porque Portugal lo que quiere hacer es volar un día antes del partido a la Ciudad de México. Y también falta, León, falta evidentemente ver qué pasa, pero, por ejemplo, el América va a enfrentar a Filadelfia. Sí. Filadelfia tiene que venir a México. Entonces, hay otra implicación. Un equipo de atletas de Estados Unidos viniendo a México. Así es, en Conca Champions. En Conca Champions, en Estados Unidos va a generar... Y olvídalo, Javi, si avanza América y avanza Inter Miami, ese es el siguiente cruce y también es ida y vuelta, tendría que venir el Departamento de Estado normalmente manda alertas de seguridad a sus conciudadanos, a los que viven aquí, a los que residen, o a los que visitan, tal estado no, tal municipio no, tal ayuntamiento, por ahora mantente alejado, ¿no? Entonces todas estas cosas, pues es esperar, ¿no? Sí. No, bueno, está el ICE atravesado también, de aquí para allá también están sus implicaciones y sus riesgos, ¿no? Así es. En ese sentido es una Copa del Mundo inusitada. Sí, al menos el tema de seguridad está siendo una prioridad absoluta, lo está evaluando FIFA, pero la información más responsable que podemos dar es FIFA, la comunicación que ha dado, que no ha sido pública, la situación está simplemente en informes internos, ¿sí? Y hasta el momento no hay ningún indicador que diga, ya decidimos quitarle el repechaje a Guadalajara, o ya decidimos quitarle los partidos de la Copa del Mundo a esa ciudad, o a todo México, que es lo que se está difundiendo mucho ahora como información falsa en redes sociales. Sí, ¿no? y bueno, perdón, no sé si quieran comentar algo del tema, pero también en este momento yo veo a Infantino diciendo, a ver, recuerden que tenemos el 12% del Mundial. Imaginen que fuera el 100%, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tiene que ver, son el 12%, son 13 partidos. Entonces... O sea, que se pueden manejar esos 13%. Pues no, o sea, por un lado se pueden manejar, pero por el otro lado dices, le di tan poco que ni modo que se lo quite ya, ¿no? Claro, el interés mayor, superior, justificaría algo así. Pero sí, operativamente es fácil decirle a México, a ver, quítate digo, comercialmente no, pero a ver, para organizar, pues muevo uno a Dallas, otro a Los Ángeles, no tiene mayor problema, y en horas de vuelo para las elecciones... A Canadá, se van a Canadá, partidos, etcétera. Pero caímos en el tema de qué mensaje vas a dar. O sea, al final... llama la atención de saber
qué tanto se pueden tardar y alargar toda esta situación para el tema de la seguridad y qué tanto pueden hacerlo de inmediatez. En ese tiempo, creo que es cuando está jugando ahorita México un papel más importante, más allá de esos 13 partidos. Si le quitas esos 12.4% de lo que es el Mundial a México, o sea, al final, ¿qué mensaje le das? No, Esa es la muy preocupación. muy fuerte, sí. Deja tú lo comercial, que eso me parece secundario. Lo que es en cuanto al gobierno, a las cuestiones del vínculo del gobierno con lo deportivo. Entonces, eso de llamar la atención, si están en el tiempo ideal, y en ese tiempo, ¿qué está sucediendo con esos partidos amistosos? El de Islandia queda claro que se va a llevar a cabo. ¿Cuánta gente va a ir a ese partido? ¿No? ¿Cuándo se va a ir? Lleno. Sí, está lleno, está vendido. El partido está vendido desde la preventa Sí, del el 19 de boletaje. enero. Sí, el boletaje. Pero el asistir... No, Bueno, va a ser una entrada todo el mundo tiene, muy cercana al lleno, los seguramente. que deciden que el partido se haya jugado, etcétera, etcétera, pues tienen evidentemente una responsabilidad, pero tú tienes que ir al gobierno de Querétaro y luego al gobierno federal, sí, dale, ¿no? Bueno, dale, y que se Por juegue, eso ¿no? los van a reforzar justo elementos del Ejército Mexicano, Pues sí, de la pero- Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Y Municipal. así va a ser para el de Toluca Chivas, O sea, esa es una buena noticia. ¿no? Entonces, Así esa va a sería ser, una buena pregunta. porque también. Toluca Chivas se va a llenar, ¿no? Monterrey Cruz Azul se va a llenar, ¿no? O sea, cuando vuelve el Guadalajara a jugar, se canceló el clásico femenil en Guadalajara. Cuando Chivas vuelve a jugar de local, cuando viene el clásico Chivas Atlas, Ya viene, sí. viene la otra semana. Y por cierto, ya nada más para acabar este tema, citábamos justo antes de entrar al aire un artículo de The Athletic, que también refuerza mucho de la información que estamos dando aquí. Bueno, The Athletic publicó hace unos días que la sede de New Jersey, diagonal Nueva York, que es la sede donde se llevará a cabo la final de la Copa del Mundo el 19 de julio, y tiene 8 partidos, canceló hace unos días el FanFest oficial de FIFA, que iba a llevarse a cabo en el Liberty Park de New Jersey. Y esta cancelación implica un ahorro para los contribuyentes de Estados Unidos de $1 millón diarios, que es solamente el costo de seguridad del FanFest. Entonces, la implicación, por ejemplo, de tener el FanFest aquí en el Zócalo capitalino, o el FanFest oficial en Guadalajara o en Monterrey, es no solo una enorme responsabilidad en cuanto a la seguridad de todos los asistentes, que no son los que van al día del partido, pueden estar los 39 días del Mundial ahí, pero además una implicación de un costo muy alto en lo económico de seguridad. Y ese costo lo pagan los contribuyentes. Claro. Gracias, León, muchas gracias por toda esta información. Y nos metemos al partido, Ricardo, de Ciré contra Islandia. ¿Qué necesitamos ver, qué podemos esperar de un partido tan especial en un contexto tan difícil de digerir? Sí, por favor. Sí, gracias. A ver, es complicado, dejando a un lado las cuestiones sociopolíticas, pero el tema del partido me parece una ventana muy importante para los jugadores que van a estar por primera vez, o esa posibilidad de poder debutar en la selección, el caso de Campillo, como veíamos en la entrevista, pero me parece también tratar de rascarle que va a buscar el Vasco Aguirre en cuanto en la ofensiva, la generación de un fútbol ofensivo que no hemos visto. Me voy a acotar en ese tema porque básicamente no hemos visto a una plantilla que tenga variantes adelante. Lo de abajo está bien, lo estructural, lo defensivo, podemos decir hasta los nombres de quiénes van a estar en la lista final. Pero esta convocatoria ante Islandia, una selección que está en los puestos 70 del ranking de FIFA, bueno, simplemente saber que tienes una variante en la media cancha hacia adelante. Y eso es lo único que yo puedo observar, que posiblemente por eso esta diferente lista de convocados sin nombre y apellido, ¿no?, que vemos ahí. Sí, yo como mencionaba ayer, buenas tardes a todos, es ver a Tala, Israel Reyes, Gallardo, Charlie, Lira, Marceli, El Piojo, que seguramente todos estos van a estar en la lista definitiva, 3 o 4 incluso como titulares, me parece, por lo que hemos visto. Observar a otros jugadores en diferentes posiciones donde hay dudas, Ledesma, uno de ellos importante, y después el extremo o volante extremo por izquierda, que pudiera ser Efraín, de los convocados, también mostrarse a nivel selección, ganar. Para mí sí es importante ganar. Para muchos dicen que no, para mí ganar. Y lo que dice Desi es vital. Si revisamos lo que es ataque y defensa, que son las dos facetas importantes del fútbol, pues la que estamos muy mal y muy pobres es en la de generación de fútbol. Buscar mecanismos para abrir, no va a ser un grado de dificultad alto, pero buscar opciones para generar fútbol hacia el frente, para que nuestros delanteros, sea Raúl Jiménez, Santi, los que vayan a estar, pues estén mejor alimentados de lo que hemos visto en los grandes partidos que hemos tenido. Entonces son muchas conclusiones las que puede sacar Javier Aguirre. Para mí es un partido útil, ojalá se le dé toda la seriedad como estoy seguro que va a ser.
Sí, algo se puede aprovechar en este partido. Avanzará Javier Aguirre en la conformación de su lista final, en las dudas con algunos jugadores, este sí va, este no va. Ahí podrá haber ciertos avances. El problema, y desgraciadamente e inevitablemente somos repetitivos en ese sentido, porque el problema de hace 6 meses o de más atrás es el mismo. ¿En dónde está el progreso en el juego colectivo? ¿Y cómo consigues ese progreso si no tienes a los que van a jugar? Aprovechará algo en este partido, pero si van a ser, yo creo que cuando mucho 4, de 4 que inicien contra Islandia, iniciarán contra Sudáfrica, de acuerdo a la perspectiva de Javier Aguirre. Entonces, ¿qué tanto avanzas ahí en lo colectivo? ¿Qué tanto, que tendrá que aprovechar al máximo, qué tanto aprovechará Javier esas, que son 6 semanas en el tramo final, importantísimas, pero en 6 semanas tú no evolucionas tu fútbol. Esto que vemos con las Chivas, que sigue siendo para mí un ejemplo inmejorable en la actualidad, cómo han logrado jugar así las Chivas, jugando juntos todo el tiempo, repitiendo alineaciones, trabajando y trabajando. Claro, a nivel de clubes el margen de maniobra es mucho más amplio, pero aquí vamos a suponer que algo avance el equipo mexicano ante Islandia. De cara a la Copa del Mundo, ¿qué tanto vas a aprovechar de eso, no? ¿Qué tanto pues decir, mira, ya se entendieron mejor los jugadores, si nada es que los que van a jugar el 11 de junio son otros? A ver, Ledesma, Piojo, por decirte, ¿no? Sí. Ledesma, Piojo pudiera ser una sociedad que ya se conocen. Sí. Por el otro lado, Gallardo, Marcel, ahí están. Sí. Como quiera, Lira, no sé si se quiera meter como tercer central cuando tenga que hacerlo como lo hace en Cruz Azul, o aportar hacia el frente si se puede desprender. Yo sí veo cosas, y luego el otro lo que platicábamos de sí también, la concentración sirve para muchas otras cosas que lo deportivo, ¿no? El conocerte más, el convivir, el platicar, el ponernos de acuerdo en algún tipo de jugadas, o en los regresos, o en el aporte ofensivo. Entonces, yo creo que algo, poco, pero se puede rescatar de todo esto pensando en la lista definitiva, ¿no? Mira, es muy claro que Islandia va a venir a tratar de que no le llenen la canasta. Va a ser un equipo que se va a parar seguramente con 2 bloques atrás, que sabe, porque entiende el momento que vive México, que es un equipo al que le cuesta trabajo la construcción. Por eso es muy adecuado que los jugadores busquen el mano a mano, busquen en base a su habilidad desestabilizar un poco esos 2 bloques que va a poner Islandia, porque Islandia se va a reservar, y que en base a la intensidad y velocidad a la hora de circular la pelota, busquen esos 2 contra 1 a la hora de atacar, que pase lateral, ya sea si son 4, si son línea de 5, ¿no? Si va un lateral en línea de 4, pues que vayan con esa propuesta, porque van a esperar pérdida de balón y contragolpe los islandeses y eventualmente la pelota parada, porque ellos vienen sabiendo que su capacidad técnica futbolística es distinta, traen la reserva física, son atletas, pero saben perfectamente, y el lugar a veces es muy subjetivo, pero el lugar 70 en la lista de la FIFA te da una referencia clara de que es un equipo propicio para que México gane el partido y luzca en algún sentido con esas variantes. Para que ensaye pensando en el primer partido, el primer partido contra Sudáfrica, porque podría ser parecido, aunque suponemos que Sudáfrica tiene mucho mayor nivel futbolístico que Islandia, ¿no? Entonces, correr esos riesgos. A lo mejor contra Sudáfrica vamos a necesitar esto, ser más ofensivos. Olvídate de la línea, si es de 3, de 4, de 5, ¿no? Pero si los laterales en cualquiera de esas líneas se convierten en extremos, como en esta lista podrían serlo Ledesma por derecha y Gallardo por izquierda, ya le das otras alternativas, ¿no? Pensando en lo que te va a pasar contra Sudáfrica. Pero, por ejemplo, Javier, y decías con el tema de que está propicio para el mano a mano. 2 contra 1 siempre en la parte ofensiva. Pero ¿sería una iniciativa del jugador tratar de leer esos partidos, o sería una indicación del entrenador? Porque si estamos dando la prioridad en que tienen que asociarse, que sea lo colectivo lo más importante, ¿qué tal si, por ejemplo, el Vasco Aguirre les dice, no, pues entiendo que el bloque bajo lo va a hacer Islandia, con 2 líneas de 4 tal vez ahí clavadas, pero a lo mejor no te da para hacer el mano a mano porque hay mucho congestionamiento en esa zona. No, pues hay que variarle, a lo que voy con esto es, si no se pretende más allá de lo que se busca colectivamente, ¿qué se puede sacar de lo positivo? El que haya protagonismo, el que haya personalidad para esos volantes que hagan el mano a mano, que sepan leer los partidos cuando un bloque está muy cerrado. O sea, son, más allá de los códigos que se pueden asociar en este partido, ¿qué más le podemos sacar positivo y qué más le puede sacar el Vasco Aguirre a sus jugadores? Y más en esta lista de convocados que a lo mejor nada más van 4 al final el 11 de junio contra Sudáfrica. Cuando un equipo está encerrado, por eso yo decía, a mí me llamó mucho la atención y lo repito a cada rato, ¿no? Jugar contra Panamá, el equipo de Panamá tirado en un cuarto de cancha y nosotros con línea de 5 atrás, no me entra en la cabeza, ¿no?
Entonces, también el técnico tiene que aportar. O sea, el equipo está tirado atrás, no voy a meter línea de 5, ¿no? ¿Para qué demonios? ¿A quién voy a marcar? Entonces, las llaves para abrir un esquema defensivo, el mano a mano. Movilidad. Tengo la pelota, tengo una responsabilidad, muéstrate, y luego yo me muestro y vamos buscando a través de la movilidad, de la creatividad, espacios. El disparo de media y larga distancia. O sea, armas hay. Calidad en los atacantes creo que tenemos relativamente para superar este partido. Entonces, también depende mucho de los jugadores. Pero, por ejemplo, ese tenemos en la delantera, ¿por qué seguimos pensando en eso? Porque seguimos teniendo ausencias como lo que es... De esta lista yo pongo al Piojo, a Efraín y a la Hormiga, y tienes una ofensiva que se conoce todos los días del Guadalajara, alimentada por un gran jugador como es Gallardo y por un gran jugador como es Ledesma, que también se suma a esa sociedad de 4 ya con estos. Entonces, puedes hacer muchas cosas con esta lista. En la pelota parada, ya sabemos que Montes, que es el más alto de todos, no está convocado. A ver quién demonios va a ser el que va a ir libre a la pelota, porque ese tema ya lo estamos medio superando después de tantos años que lo padecimos. Y cosas así como la que el Lira se meta, ya sabemos que puede ser Edson, que puede ser Romo. Puedes probar muchas cosas con otros jugadores. La falta de la indispensable eficiencia colectiva, porque de eso está lejos el equipo mexicano, sí aprovechar esas sociedades, ¿cierto? Exacto. Oye, que por derecha a ver cómo se conectan Ledesma con Alvarado, y luego con los 3 atacantes también de Chivas, ¿no? Y por izquierda Gallardo con Marcel Ruiz, esas pequeñas sociedades, ¿no? Vamos a involucrarlas mientras se consigue ese juego de conjunto del que todavía está lejos el equipo mexicano. Ahora, también hay que decirlo con todas sus letras. Es un análisis que estamos haciendo viéndolo desde el lado positivo. Estamos diciendo algo se puede aprovechar, cuando en realidad lo que quisiéramos estar diciendo es qué barbaridad, qué buena prueba, no puedes contar con los europeos, eso baja un poco el nivel de apreciación de ciertas cosas, luego el rival, etcétera, etcétera, ¿no? Para no engañarnos tampoco. Ojalá que no resulte un interescuadras pagado, porque hay que entender también que es un producto para la televisión, que es un producto selección nacional A contra selección nacional A, y hay una serie de implicaciones comerciales que han existido siempre y que es parte de la necesidad que tiene una selección como la mexicana y los dueños antes del Mundial. Pero en eso sí ha sido mejor este proceso que anteriores procesos. Mucho año, ¿no? La calidad de sinodales, sí. Otro tipo de nivel de preparación. Estaríamos esperando que los dirigentes, si realmente más allá de las personas piensen en el proceso, en el proyecto, nos estuvieran diciendo ya ahorita, fíjate que en el 27 está firmado Brasil, Argentina en las fechas FIFA. Porque eso Estados Unidos sí lo hace y ya lo tiene. Y nosotros estamos esperando qué pasa en el Mundial para cortar cabezas y volver a ver si hay un nuevo presidente de federación y un nuevo entrenador y volver a empezar desde la... Nada más para este partido específicamente yo agregaría, partimos por supuesto del orden y del 0 atrás, porque no nos vayamos a llevar una sorpresita también. Entonces, partimos de eso y después todo lo que ya comentamos aquí en la mesa para tratar de hacer un buen partido y de ganar, que sí es importante ganar, siempre por el tema de competencia. Pero ahora ya no te entendí. No nos vayan a sorprender. O sea, estamos pensando cómo vamos a atacar y cómo esto, y te meten un gol en pelota parada. No, vas midiendo. Vamos partiendo de lo que ya medio dominamos, que es no es negro ni blanco, yo lo entiendo, pero cuando me dices esto, entendería yo que lo más importante es ver cómo el equipo puede descubrir nuevas cosas en la búsqueda de mayor chispa en ataque. Partiendo de lo que ya, cierto riesgo. Partiendo de lo que ya mejor hacemos. Oye, si de pronto tienes el volumen de juego, el dominio, la pelota, etcétera, y tienes una al poste, la fallas, y luego te cascan una atrás, bueno, ni hablar, o sea, es parte de lo que estás intentando. Pero no, lo que acaba de decir es que es un cúmulo de cosas, vas aprendiendo, no te vas a olvidar de lo que ya hiciste bien en algún momento, y luego ahora vas a poner prioridad a otro que tienes ausencia, dejando lo que haces bien. No voy a permitir que me hagas un gol. Acumulativo, y de ahí, evolución. Exacto, a partir de ahí, entonces yo voy a buscar lo que me está faltando. Sí. Pero no voy a empezar de cero otra vez, órale, atacar y nos metan... Ser más creativo y más agresivo al ataque sin regalar nada atrás. Pero corriendo riesgos. Sí, corriendo más riesgos. Más riesgos, porque en Javier Aguirre parte de la constante es cero riesgos. Y yo sí quisiera ver con este rival, por lo que este rival es, que vayas un poco a exigirle en tu campo, con tu gente, con tus jugadores más hábiles. Pero bueno, ya veremos. Regresamos en Equipo F, en Equipo Fútbol, para hablar del América. Habló una de las grandes leyendas y tenemos la entrevista a Alfredo Tena. Disecciona al AVE.
hablar sin filtros, sin romanticismo y sin miedo a incomodar a nadie. Porque si algo dejó claro este año es que el fútbol mexicano está en un punto de inflexión. Y todo gira alrededor de dos grandes ejes: lo que representa el Club América en el presente y lo que realmente puede esperar México rumbo al Mundial de 2026. No es un debate sencillo, no es una conversación ligera de sobremesa futbolera. Es una radiografía profunda de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y lo primero que tenemos que entender es que el América no vive temporadas normales, el América vive bajo una lupa permanente. Cuando gana, se dice que era su obligación. Cuando pierde, se habla de crisis. Cuando queda eliminado en cuartos de final después de haber sido tricampeón, la palabra fracaso aparece como si se tratara de una catástrofe histórica. Pero, ¿realmente fue un fracaso? ¿O estamos tan mal acostumbrados a que, gane que, cualquier cosa que no sea levantar la copa parece un desastre? Este América viene de 4 finales consecutivas, 3 títulos seguidos, una hegemonía que no se veía en décadas. Eso no es casualidad, eso es estructura, es inversión, es planificación, es exigencia interna. No es suerte, no es un torneo aislado. Es un proyecto que ha sabido sostenerse en el tiempo. Y ahí es donde empieza la discusión incómoda. ¿Porque el equipo quedó fuera en cuartos? Sí. ¿Por qué no ganó la liga este semestre? Sí. Porque en el plano internacional volvió a quedarse corto, también. Pero reducir todo eso a un fracaso absoluto es ignorar el contexto. El fútbol no es una línea recta eterna hacia arriba. Hay picos, hay desgaste, hay momentos donde los detalles te sacan de una eliminatoria. Un error puntual, un cabezazo, una desconcentración. Y eso fue lo que pasó. No vimos a un América desdibujado, no vimos a un América sin identidad, no vimos a un América superado en los 180 minutos. Vimos a un equipo que pagó caro los errores. Y eso es distinto. Ahora, ¿eso significa que todo está perfecto? Claro que no. Hubo señales claras de desgaste. 4 finales consecutivas no pasan gratis. El cuerpo lo resiente, la mente lo resiente, la motivación tiene que reinventarse constantemente. El tricampeonato fue histórico, pero también fue una carga enorme. Sostener la ambición, después de ganar tanto, no es sencillo. Y ahí entran los detalles de planeación. Refuerzos que no terminaron de empujar desde el banco. Ausencia de competencia interna tan feroz como la que había en el pico del tricampeonato. Lesiones clave, la salida de piezas que no se reemplazaron con el mismo peso específico. También el tema del estadio. No jugar en el Azteca por las remodelaciones rumbo al Mundial cambia cosas. El Azteca no es solo cemento y butacas. Es historia, es presión, es energía, es un factor emocional que pesa. Este América ganó incluso fuera de su casa. Pero no tener ese respaldo constante influye. Y aún así, siguió compitiendo. Aquí hay algo que debemos subrayar: el América hoy compite en una liga donde ya no hay 1 o 2 aspirantes fuertes. Hay 5 proyectos que invierten, que planifican, que exigen. Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Toluca y el propio América están en una carrera constante por reforzarse mejor, por estructurarse mejor, por no quedarse atrás. El torneo se ha polarizado hacia arriba. Antes había un líder claro y muchos perseguidores irregulares. Hoy hay un grupo compacto de clubes que salen desde la jornada 1 con aspiraciones reales. Eso eleva la dificultad. Entonces, cuando el América no es campeón, no necesariamente significa que se desplomó, significa que el margen se cerró. Y aquí viene el otro punto que duele más: el plano internacional. Porque si algo tiene pendiente este proyecto es consolidarse fuera del ámbito doméstico. Las últimas oportunidades en torneos internacionales dejaron una sensación amarga. Y con el nuevo formato del Mundial de Clubes, la vitrina es mayor. Ver a otros equipos mexicanos participar y no estar ahí pesa. Pesa en la narrativa, pesa en la percepción, pesa en la ambición institucional. Porque el América no se conforma con ser el más ganador en México. Quiere trascender más allá. Y ese será uno de los grandes retos de los próximos años. Ahora bien, mientras discutimos si lo del América fue fracaso o no, el calendario avanza y el Mundial de 2026 se acerca. Y ahí el análisis se vuelve todavía más serio. México será anfitrión. Jugar en casa es una bendición y una presión gigantesca al mismo tiempo. La ilusión es enorme, pero las certezas no son tantas. Durante años se repitió que la clave estaba en exportar jugadores a Europa, que la salvación del fútbol mexicano estaba en que nuestros futbolistas compitieran en las grandes ligas. Y sí, exportar es importante, pero no basta con estar en Europa. Hay que jugar, hay que consolidarse, hay que ser protagonista. Hoy México tiene futbolistas en Inglaterra, en Italia, en España, pero no todos son titulares indiscutibles, no todos llegan en su mejor momento, no todos tienen continuidad plena. Y ahí aparecen las dudas. Raúl Jiménez es experiencia, es inteligencia, es liderazgo. Superó una lesión brutal, reinventó su juego, aporta más que goles. Pero el delantero vive del gol y la regularidad goleadora no ha sido constante en su club. Santiago Jiménez explotó en Holanda, dio el salto a una liga más táctica y física. Sufrió lesiones, perdió ritmo. ¿Llegará pleno al Mundial?
Esa es la gran incógnita. ¿Y si no llega, hay un plan B sólido? Esa pregunta incomoda porque la respuesta no es contundente. No hay una baraja amplia de 9 consolidados. Y depender demasiado de 2 nombres es riesgoso. En la portería el debate es eterno. Guillermo Ochoa es historia viva, es memoria mundialista, es liderazgo. Pero el fútbol no vive del pasado, vive del presente. Y el presente ha sido irregular, con cambios constantes de club y contextos de bajo nivel competitivo. Los jóvenes han tenido oportunidades, pero no han dado un golpe definitivo sobre la mesa. Entonces la decisión será pragmática o sentimental. Y en un mundial en casa, no debería haber espacio para decisiones sentimentales. Edson Álvarez es líder, es capitán, es carácter, pero también ha tenido altibajos físicos. Johan Vázquez es confiable, pero detrás no hay muchas alternativas al mismo nivel. César Montes es importante, pero también irregular en ciertos momentos. El problema no es solo el 11 titular. Es lo que hay detrás. La profundidad. El Mundial de 2026 tendrá más partidos, más desgaste, más exigencia. No basta con 11 nombres fuertes, necesitas 18 o 20 en ritmo competitivo real. Y ahí México muestra fragilidad. No porque no haya talento, sino porque no hay suficiente consolidación al máximo nivel. El cuerpo técnico lo sabe. Sabe que no puede improvisar, que no puede llegar al torneo buscando respuestas. Necesita roles claros, automatismos trabajados, jerarquías definidas por rendimiento y no por trayectoria. También está el factor psicológico. Jugar en casa multiplica la presión. La afición exigirá, los medios exigirán, el entorno no perdonará tropiezos. Si llegas con dudas físicas o con falta de continuidad, esa presión pesa al doble. Por eso cada convocatoria, cada minuto en cancha de aquí al Mundial cuenta. No se puede confiar en que la camiseta resolverá partidos. El fútbol moderno castiga la desorganización y la improvisación. Y México no puede apostar a lo excepcional, tiene que apostar a la probabilidad, a la planificación, a la estructura. El tiempo todavía existe, pero será dus. Cada lesión mal gestionada, cada jugador que pierde ritmo, cada decisión tardía puede convertirse en un problema en el verano de 2026. Y mientras tanto, la conversación mediática oscila entre el optimismo patriótico y el alarmismo. Pero la realidad es más compleja. No todo es desastre, pero tampoco hay garantías sólidas. La estructura del fútbol mexicano necesita producir más competencia interna, más exportaciones consolidadas, más jugadores indiscutibles en ligas de élite. No basta con estar en plantillas europeas, hay que mandar en ellas. El Mundial no juzgará discursos ni promesas, juzgará rendimiento. Y el examen será brutal. No habrá margen para procesos incompletos. No habrá tiempo para que un delantero recupere confianza en pleno torneo. No habrá espacio para que un arquero entre en ritmo después de la fase de grupos. Todo debe llegar afinado desde el primer partido. Por eso el presente del América y el presente de la selección se conectan. Porque ambos reflejan algo más grande, la exigencia estructural del fútbol mexicano. América elevó la vara interna. La selección necesita elevar la vara competitiva. Y eso requiere decisiones valientes. Dejar fuera nombres históricos si el rendimiento no acompaña. Apostar por jóvenes si realmente están listos y no solo por discurso generacional. Construir una identidad clara, no cambiar de sistema cada mes. El Mundial de 2026 puede ser un punto de quiebre para bien o para mal. Puede consolidar un proyecto y dar un salto histórico o puede evidenciar las carencias acumuladas durante años. Todo dependerá de lo que se haga ahora. De la autocrítica real, no mediática. De la planificación silenciosa, no de las declaraciones grandilocuentes. El reloj corre, el calendario no se detiene, y el fútbol no espera a nadie. México tiene talento, tiene historia, tiene afición. Pero el talento sin estructura no alcanza. La historia no gana partidos. La afición no marca goles. Lo que gana son los futbolistas en su mejor momento, el equipo mejor trabajado, la mentalidad más fuerte. Y eso no se construye en 6 meses, se construye desde hoy. Porque cuando el árbitro pite el inicio, en 2026, no habrá excusas, no habrá contexto que valga. Solo habrá una verdad, lo que México haga en la cancha. Y ese resultado empezará a definirse mucho antes de que ruede el balón. Y cuando hablamos de que el resultado empezará a definirse mucho antes de que ruede el balón, no es una frase hecha, no es un recurso dramático para cerrar un bloque. Es la realidad pura del alto rendimiento. Los mundiales no se improvisan, no se ganan por inspiración momentánea ni por arrebatos emocionales. Se compiten desde la estructura, desde la coherencia del proyecto, desde la claridad de roles y desde la honestidad en el diagnóstico. Y si algo necesita hoy el fútbol mexicano es un diagnóstico brutalmente honesto, sin maquillajes, sin proteger nombres, sin proteger cargos, porque durante años nos vendimos la narrativa de que todo iba bien, que exportábamos más jugadores, que la liga era competitiva, que la inversión estaba creciendo, que el talento joven estaba llegando. Y sí, hay avances, pero también hay huecos.
Hay zonas grises, hay áreas donde el crecimiento se detuvo y nadie quiso reconocerlo. Y el Mundial de 2026 no va a perdonar esa complacencia. Volvamos al punto central, la generación europea. Realmente tenemos una base amplia de futbolistas compitiendo al máximo nivel cada semana. No tenemos casos individuales destacados, pero no una corriente sólida. No es como cuando otras selecciones pueden elegir entre 3 o 4 opciones de primer nivel por posición. México no está en ese escenario. Y eso cambia todo, porque cuando el margen es tan corto, cualquier lesión, cualquier baja de forma, cualquier conflicto que entre actual puede alterar por completo el equilibrio del equipo. Y aquí aparece un factor que casi no se discute, la gestión de cargas físicas. Los jugadores que militan en Europa viven calendarios exigentes, viajes constantes, presión mediática, competencia interna feroz. Llegar al Mundial sanos no es garantía. Llegar frescos es todavía más difícil. Por eso el cuerpo técnico tendrá que coordinarse con clubes, negociar minutos, planificar descansos. Y eso no siempre es sencillo. Los intereses de los clubes no siempre coinciden con los de la selección. Y ahí es donde la federación tendrá que demostrar peso, liderazgo y capacidad de negociación. Pero incluso si todo eso sale bien, incluso si los jugadores llegan sanos, hay otro punto crítico, la identidad de juego. ¿A qué juega México hoy? ¿Cuál es su sello? ¿Presiona alto? ¿Es un equipo reactivo? ¿Propone desde la posesión? ¿Vive del contragolpe? Si la respuesta no es clara, el problema es mayor de lo que parece, porque los grandes torneos se compiten con identidad. No puedes cambiar de plan cada partido. No puedes improvisar sobre la marcha sin pagar costos. El Mundial exige automatismos. Exige que el lateral sepa cuándo cerrar, que el mediocampista entienda cuándo acelerar, que el delantero intuya el movimiento del extremo sin mirarlo. Eso se trabaja durante años, no en concentraciones esporádicas. Y ahí es donde el tiempo empieza a sentirse más corto, porque el calendario internacional no ofrece demasiadas ventanas para trabajar colectivamente. Cada fecha FIFA es oro. Cada microciclo es una oportunidad que no puede desperdiciarse. También hay que hablar del entorno. El entorno mexicano es intenso, emocional, impaciente. Una derrota amistosa puede desatar tormentas mediáticas. Una decisión impopular puede generar semanas de debate. Y ese ruido puede afectar procesos. El cuerpo técnico necesitará respaldo institucional real, no solo discursos públicos de apoyo, porque cuando llegue el momento de dejar fuera a un nombre histórico o de apostar por un joven sin cartel, la presión será brutal. Y no olvidemos otro elemento clave, la adaptación al formato ampliado del Mundial. Más selecciones, más partidos, más rotación necesaria. Eso obliga a tener un plantel equilibrado, no solo un 11 fuerte. Obliga a tener suplentes que puedan entrar sin que el nivel colectivo se desplome. Y hoy esa profundidad es una incógnita. No porque no haya jugadores, sino porque no todos han sido probados en contextos de máxima presión. Hay un punto que duele, pero que debe decirse. México históricamente ha competido bien en fases de grupos, pero ha sufrido cuando el nivel sube en eliminatorias directas. Y el salto de calidad en esas instancias no se cubre solo con corazón. Se cubre con experiencia internacional real, con futbolistas acostumbrados a partidos donde un error define todo. Y ahí volvemos al debate europeo. No basta con estar en Europa, hay que competir en partidos grandes en Europa. Mientras tanto, la Liga MX sigue siendo el principal proveedor de talento. Y aquí la discusión es delicada. ¿La Liga exige lo suficiente? ¿El ritmo competitivo prepara realmente para un mundial? ¿Hay talento? Sí. ¿Hay intensidad en ciertos partidos? Sí. Pero la regularidad de exigencia no siempre es la más alta. Y cuando un jugador pasa de ese contexto a enfrentar a potencias mundiales, el salto es abrupto. Por eso sería un error despreciar a los futbolistas de la Liga MX. Pero también sería ingenuo asumir que el simple rendimiento local garantiza éxito internacional. La clave estará en identificar quién puede trasladar su nivel doméstico al escenario global. Y eso requiere análisis profundo, no favoritismos ni inercias. El liderazgo dentro del vestidor será otro factor determinante. No solo liderazgo emocional, sino liderazgo competitivo. Jugadores que exijan en entrenamientos, que eleven el estándar diario, que no permitan relajación. Porque el mundial en casa puede generar una sensación engañosa de comodidad. Y la comodidad es enemiga del alto rendimiento, también habrá que gestionar expectativas. La afición sueña con un salto histórico. Se habla de cuartos de final, incluso de semifinales. Pero los sueños deben sostenerse en fundamentos. El objetivo mínimo debe ser competir con dignidad y coherencia. No basta con avanzar por inercia o por suerte. Hay que mostrar crecimiento real. Y eso se mide en cómo se juega,
en cómo se responde a la adversidad, en cómo se gestionan los momentos críticos. En paralelo, el América seguirá siendo un espejo de exigencia interna, porque su cultura de competencia permanente ha demostrado que la estabilidad institucional produce resultados sostenidos. Y esa lección no debería ignorarse a nivel selección. Los proyectos sólidos no cambian de rumbo ante el primer tropiezo. Ajustan, corrigen, pero mantienen una línea clara. El problema sería llegar a 2026 todavía buscando identidad, todavía discutiendo la portería, todavía esperando que un delantero recupere forma. El problema sería confiar en que la localía resolverá carencias estructurales, porque el fútbol mundial ha evolucionado. Las selecciones medianas han crecido, se han profesionalizado, han invertido en procesos científicos de rendimiento. Nadie llega improvisando. México necesita convicción táctica, claridad en la convocatoria y valentía en las decisiones. Necesita que cada jugador entienda exactamente su rol. Necesita que la transición defensa-ataque esté trabajada al detalle. Necesita que la pelota parada sea un arma y no una debilidad. Esos detalles definen partidos cerrados. Y hay algo más, la mentalidad frente al fracaso. El miedo a fracasar en casa puede paralizar. Por eso el discurso interno debe centrarse en competir, no en evitar el ridículo. Jugar con temor es jugar condicionado. Y el Mundial no perdona la duda. Cada semana previa al torneo será una cuenta regresiva silenciosa. Cada reporte médico, cada alineación en Europa, cada gol o sequía de un delantero será analizado con lupa. Y eso puede generar ansiedad. Por eso el equilibrio emocional será tan importante como la condición física. Al final, el Mundial de 2026 no será solo un evento deportivo. Será un reflejo del estado real del fútbol mexicano. Será un espejo incómodo, y ese espejo mostrará si las decisiones tomadas en estos meses fueron valientes o conservadoras, estructurales o superficiales. Todavía hay margen para construir una selección competitiva, sólida y coherente, pero ese margen será dos cada día. No se trata de sembrar miedo ni de anticipar desastre. Se trata de entender que el éxito no se improvisa, que la ilusión sin estructura es frágil, que el talento sin continuidad es insuficiente. El balón rodará en 2026, sí. Pero el partido empezó hace tiempo, y cada decisión desde hoy hasta ese verano contará, porque cuando suene el silbatazo inicial, ya no habrá análisis posible, solo consecuencias. Y México tendrá que demostrar en la cancha que estuvo a la altura del momento más importante